Muy buenos días amigos nuevamente. En EREP Abogados vamos a tratar sobre el último delito penal económico referente al peculado. Esto es, este delito que es imprescriptible y que se puede juzgar en ausencia. A eso me refería cuando decía el último delito, porque los tres últimos delitos también ya hemos explicado. En este sentido, el artículo 278 indica las características y las circunstancias del delito de peculado. ¿Qué es este delito de peculado? Cuando un empleado público, un servidor, un funcionario, una persona que tenga contratos con el Estado, utiliza, aprovecha, malversa, se dispone de fondos públicos o de bienes que pertenecen al Estado o al sector público, y que estos bienes pertenecen exactamente al Estado. ¿Cuál es el Estado? Todos los ecuatorianos que pagamos los impuestos. Por lo tanto, existe peculado de uso y peculado por utilización. ¿Qué es el peculado de uso? Es el que aprovecha, es el que emplea, disfruta o beneficia de fondos públicos, ¿sí? Esta persona, este funcionario que tiene esta potestad estatal, se dispone de dineros del Estado, de dineros públicos, de entidades financieras, de bancos, de los mismos ministerios cuando tienen fondos para adquirir diferentes bienes. Y este peculado por utilización es los bienes muebles, como son vehículos, maquinaria, instrumentos de uso, que a veces en las alcaldías, en las prefecturas, en los gobiernos autónomos se mira este tipo de peculado cuando dan un mal uso, ¿sí? Los directores departamentales, los concejales, los alcaldes y diferentes personas que dan otro uso a estos bienes que pertenecen al Estado. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este tipo penal? Igual que los otros delitos, el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Y cuál es el sujeto activo de este delito? El sujeto activo es esta persona que presta los servicios al Estado, este funcionario estatal, este político, esta persona que fue electa democráticamente, ¿sí? Este funcionario que tiene una carrera administrativa en el Estado, el que maneja estos fondos públicos, el que trabaja en diferentes cooperativas con dineros públicos y del Estado. ¿Y cuál es el sujeto pasivo? Es justamente el Estado. ¿Cuál es el Estado? Todos los ecuatorianos que estamos representando en este caso por el abogado del Estado, que es el Procurador General del Estado, quien es el representante jurídicamente ante cualquier organismo nacional o internacional, el que tiene que hacer valer los derechos de todos los ecuatorianos. ¿Cuáles son los verbos rectores en este tipo penal de peculado prescrito en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal? Es el usar, el permitir o el permitir que otro use, abusar, apropiar, distraer, disponer arbitrariamente estos dineros o estos bienes públicos. También puede haber, en casos de que exista bienes, tanto muebles o inmuebles particulares, pero porque ciertas circunstancias aconteció, están en poder del Estado, cuando ha sido, esté bajo custodia, cuando ha sido embargados, cuando está con una garantía, y el Estado está en poder, en tenencia de esos bienes, pero que diferentes empleados públicos dan un mal uso de estos bienes privados que están bajo la potestad del Estado y lógicamente cometen este peculado. Cuando se aprovechan, cuando se apropian, cuando cogen, cuando distraen, cuando disponen de estos bienes. Y esta tipicidad objetiva que tiene que haber en este delito es un delito exactamente doloso, con conciencia y con voluntad, que conoce que estos bienes, estos dineros pertenecen al Estado. En este tipo penal existe muy excepcionalmente un delito culposo, pero es muy raro que acontezca eso. ¿Por qué lo digo eso? Porque siempre el empleado público, el que está coordinando, el que está bajo la potestad, el que administra estos bienes, él debe tener este cuidado, ¿sí? Este deber cuidado. Pero existen terceras personas que están interesadas y que por alguna omisión, por alguna amistad, o por X situación, que ha habido una confianza con este empleado público que tiene estos bienes, una tercera persona que es amigo familiar de esta, custodio de estos bienes,
pues da un mal uso, se aprovecha, se dispone y por lo tanto justamente hay un delito culposo que por lo tanto tiene que ser medido en su concepto doctrinario para tener una pena establecida acorde a la perpetración de este delito y lógicamente sea una pena establecida por el tribunal que dictamine la culpabilidad. Para este tipo penal como es el peculado, así como para el enriquecimiento ilícito, necesariamente debe haber un informe de la Contraloría General del Estado conforme prescribe el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, que es un presupuesto de procedibilidad para este tipo penal y como es también para el enriquecimiento ilícito, ya que en este informe es donde se establece la responsabilidad tanto material como intelectual del o los posibles servidores públicos que han cometido este delito. Pero estos informes, estas auditorías, por lo general llegan muy tardíamente a la Fiscalía, cuando ya la indagación o la instrucción fiscal se ha acabado y cuando ya se quiere hacer o tomar como elementos, como medio probatorio, es totalmente imposible porque ya el tribunal declara la nulidad porque no se adjuntó en su momento conforme dispone el Código Orgánico Integral Penal. Y de acuerdo al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, esta persona o digamos estos funcionarios que hacen estas auditorías son las que tienen que determinar esta responsabilidad de potestad exclusiva, es decir, una responsabilidad directa de estos funcionarios para atender los indicios y los elementos correspondientes para una posible formulación de cargo y más adelante una etapa preparatoria de juicio. Asimismo, en este tipo de delitos, por lo general, son dos o más las personas que cometen este tipo penal, ya que tienen que coordinar esta acción delictuosa para poder perjudicar, para establecer cómo se llevan ese dinero, para poder indicar cómo se disponen de esos bienes. Por lo tanto, una sola persona no puede cometer este delito en forma general por la responsabilidad y el hecho delictual se necesita de dos o más personas. También en las alcaldías, en las prefecturas, se ve la labor de los trabajadores que pertenecen, que reciben un sueldo por parte de estos gobiernos autónomos, pero que a veces estas autoridades dan un giro total a los trabajadores para que vayan a trabajar en diferentes propiedades que no pertenecen ni a la gobernación, ni a la prefectura, ni a la alcaldía, sino a propiedades privadas de estas autoridades o de diferentes familiares de estas personas o terceras personas que lógicamente posteriormente reciben un lucro, es decir, un beneficio económico cuando estas personas están únicamente autorizadas para trabajar en estos gobiernos autónomos o centrales y hacer trabajos en las entidades públicas. También hay un aprovechamiento del material científico y documentación pública o documentos calificados como reservados, y estas penas va hasta 7 años, tomando en consideración que el peculado en general la pena es de 10 a 13 años. En el año 2014, exactamente el 12 de septiembre de 2014, existió una reforma al Código Orgánico Integral Penal, específicamente el artículo 78, numeral 4, ¿sí?, por intermedio del Código Orgánico Monetario y Financiero. Eso está publicado en el Registro Oficial 332, como dije, de fecha 12 de septiembre de 2014, donde se incluyen a los servidores públicos de la superintendencia y vocales de las entidades financieras, que estas penas van hasta 13 años. También hay sanción directa por el congelamiento de fondos, la quiebra de instituciones financieras, ¿sí?, y los préstamos vinculados con dineros públicos, ¿sí? Anteriormente existían muchos préstamos vinculados a familiares, amigos que no tenían garantías para poder sostener estos créditos y aparecían con los préstamos inmensos sin tener absolutamente una garantía real. Y por lo tanto se dice que los culpables de este tipo penal son tanto el oficial de crédito que aprobó estos dineros y el directorio de las entidades financieras, cuanto a la persona que prestó su nombre y no tenía las garantías reales para poder sostener este crédito. Y para culminar, su último inciso indica que luego de ser condenada una persona por peculado, pues queda inhabilitado de por vida, aunque dice el código incapacitado
Y ese término no lo veo muy correcto porque no es que le deja incapacitado. Si vemos el concepto de incapacidad, tenemos una incapacidad física, una incapacidad intelectual, y lo que quiso decir el legislador es que deja inhabilitado de por vida para que esta persona que se le sentenció por peculado de por vida nunca más vuelva a ser un funcionario público, y también en las entidades financieras y bancarias de las entidades privadas. Por lo tanto, señores, hemos hablado sobre este delito penal del peculado, que es el cuarto tipo penal que es imprescriptible y puede ser sancionado en ausencia, y con esta característica de que esta persona que sea sentenciada por este tipo penal jamás podrá ser funcionario público. Muchas gracias y danos un like a este video y comparte con todas las personas que tengan interés en hablar sobre el derecho penal económico, y síganos en nuestras redes sociales EREF Abogados 92. Un gusto y una buena tarde. Muchas gracias.